Bendiciones a todos, hermanos. Un gozo de verdad esta mañana estar unidos juntos, adorando al Señor y partiendo también el pan de vida en la palabra del Señor. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5 y el versículo 1. Me ha dado siempre como misión Moisés, el pastor, de tomar los temas que él está dando y darles yo como un cierre. Este mes de junio se ha estado hablando sobre identidad. El mes de mayo fue el tema de el evangelismo, y voy a tomar esos dos para meditar en la palabra del Señor. Así que vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este tema de la identidad es muy importante. Dicen los expertos, y eso lo descubrieron hace bastantes años ya, que la personalidad, la identidad nuestra, todo ser humano, se forma los primeros 6 años de vida. Los primeros 6 años de vida. Desde que nacemos, bueno, aún inclusive en el vientre, somos afectados en lo que es nuestro valor, nuestra persona, y luego esos primeros 6 años de vida, el ambiente en que nos criamos, la manera como nos crían, los padres generalmente, ¿verdad?, que son los más influyentes en nuestra vida, pero otras personas ahí cercanas también. Todo eso va a afectar la identidad suya. Y luego, después de los 6 años, pues no más, es lo que se da es un desarrollo de esa personalidad ya definida. Qué importantes son esos primeros 6 años, ¿verdad que sí? Qué papel más importante nos ha dado Dios a los padres, de cómo criamos a los hijos, cómo los tratamos en esos primeros 6 años, porque estamos casi que sellando su destino, mis amados hermanos. Por supuesto que Dios tiene el poder de intervenirnos, amén. Y esa es la cosa linda cuando nacemos de nuevo y el Señor empieza a sacar cosas de nuestro corazón y a sanarnos. Pero este tema de la identidad es muy importante. En este versículo 1 aquí en Romanos 5, Pablo coge una palabrita ahí refiriéndose a nosotros y dice justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando venimos al Señor y nos hacemos parte de la iglesia, empezamos a descubrir todo un lenguaje bíblico, como lo es este versículo o esta palabra aquí, justificados. Empezamos a aprender este lenguaje bíblico de iglesia, ¿verdad? Y justificados es uno de ellos. Pero interesantemente hay algunos términos en la Biblia que no nacieron dentro de la iglesia, no nacieron en una atmósfera eclesiástica o religiosa, sino que más bien, de hecho, todo el tratado de la palabra de Dios y Dios mismo, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. Hay todo un lenguaje judicial, jurídico, en la palabra del Señor, y esta palabra justificados es uno de ellos. Es una palabra que se usaba en las cortes. Usted sabe que cuando alguien es acusado de algo es llevado a la corte, ¿verdad?, para que le hagan un juicio. Y en ese lugar ahí, pues entonces se da toda la deliberación del caso, y entonces tenemos al famoso fiscal, ¿verdad?, que viene con todas las pruebas de la acusación, y tenemos también al defensor, abogado defensor, que va a tratar de neutralizar todo el argumento del fiscal y presentar pruebas también que deshabiliten las pruebas del fiscal para que al final el juez pueda tomar una decisión y dictar sentencia y dar un veredicto también. Esta palabra justificados que vemos aquí, estamos viendo aquí en la palabra, era un término que se usaba en las cortes judiciales de aquel entonces, y era exactamente esa parte final del juez, una vez que habían sido presentados todo el caso de parte de la defensa, de parte del fiscal.
el juez llegaba a una decisión y dictaba el veredicto y dictaba sentencia también. Cuando el juez consideraba que la víctima o el acusado era inocente, él usaba esta palabra, decía justificado. Justificado, era una frase del juez o una palabra que decía el juez. La palabra del Señor toma esa fraseología para hablarnos a nosotros de nuestra gran realidad para con Dios como seres humanos, como raza caída y como seres humanos culpables. Es bien interesante este asunto, hermanos, porque como seres humanos, en este caso cosmológico, ¿verdad? Universal, de Dios contra nosotros, este Dios que es 3 veces santo, que está rodeado de querubines y serafines en su santidad, este Dios tiene un caso contra usted y contra mí, imagínese usted, ¿verdad? Pues, y la Escritura toma todo ese lenguaje y toma todo ese escenario, esa analogía, para hablarnos de una verdad, un hecho maravilloso que es de mucho gozo para usted y para mí con respecto a este gran juicio cosmológico que se dio en los cielos y donde usted y yo éramos los acusados. Así que la cosa interesante con esto, mis amados hermanos, es que usted y yo como acusados, ahí en el banquillo de los acusados, sabemos, aún antes de que empezara el juicio, sabemos que somos 100% culpables. ¿Cómo nos sentiríamos que vamos al juicio sabiendo, pero así, con una convicción plena de que somos culpables, ¿verdad? Entonces, por eso es que el juicio se hace muy interesante, porque ya sabemos que somos culpables. Se da toda la deliberación, la Escritura nos enseña que eso se dio exactamente así. Satanás es el fiscal, el acusador, que tiene todas las pruebas, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesucristo es el abogado. San Juan nos dice ahí en la primera epístola, ¿verdad? Que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el abogado. Se dieron todas las deliberaciones y sí, justamente como usted lo pensaba y yo, estamos tan culpables que no había escapatoria. Entonces, lo que hace el abogado defensor, hace una moción, pide audiencia, ¿verdad? Se acerca al juez, ¿ha visto eso en las películas, verdad? Como cuando uno de los abogados se acerca al juez ahí al estrado y le dice al juez, al Señor Dios le dice, ¿hay alguna manera de salvar a este culpable, a este empedernido pecador que tengo aquí al frente? ¿Hay alguna manera que esta culpabilidad se traspase a alguien más? Y la sentencia, que era muerte eterna, ¿me están siguiendo? Es importante. Y que la sentencia también la tome otro. Y el juez le dice, si es posible, porque lo que no puede pasar, hermanos amados, en esto, muy importante cada uno de los puntos que estoy tocando, lo que no puede pasar en esto es que no se puede dar la impunidad, no se puede. Tiene que llevarse a cabo la sentencia de muerte. Entonces el abogado defensor dice, yo quiero coger la culpabilidad, la Biblia es muy clara en esto, hermanos, dice que Dios cogió nuestra injusticia, nuestra culpabilidad, la cogió y se la puso a Jesús. La Escritura, que la justicia de Jesús, Dios la cogió y nos la puso a usted y a mí, nos revistió. La palabra es, que también es un término judicial, dicho sea de paso, dice que la justicia de Jesús fue imputada en nosotros. Y nuestra maldad y culpabilidad fue imputada en Jesús. Eso se dio así literalmente, hermanos. El juez le dice al abogado defensor, si es posible,
Entonces, Él toma nuestro lugar. Amén. Y Él toma su culpa y la mía. ¿Me está siguiendo? Y no solamente eso, entonces el juez está llevando a cabo toda esta acción. Y entonces ahora usted se levanta del banquillo de los acusados. Así literalmente se levanta. ¿Me está siguiendo? Y el abogado defensor, Jesucristo, se sienta como acusado en el banquillo de los acusados y le es imputado a él toda la injusticia suya, todos sus pecados y toda su condena. No queda, el delito no va a quedar impune, no va a quedar impune. Esto es muy importante, hermanos, ante el fiscal. Esto es poderoso, hermanos. Y Dios dicta sentencia y dice muerte. Y Jesús toma su lugar y el mío. Luego el juez se vuelve ante usted y dice justificado. Lo que significa eso es declarado inocente. ¡Wow! Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hablando de identidad, hemos sido declarados inocentes. Ahora, yo le puse en notita a mi bosquejo aquí en el sermón, le puse, somos, lo correcto es que somos justificados, ¿verdad? Pero yo lo puse así de esta manera al propio, le puse así, somos pecadores justificados. Y la razón por la cual lo puse así, hermanos, síganme con cuidado, es porque usted y yo todos los días sabemos y recordamos, y tenemos un fiscal que quedó chivita, quedó enchilado, y entonces él llega todos los días para recordarle a usted que usted es ¿qué? Pecador. ¿Y cómo nos cuesta manejar la culpabilidad? Porque sabemos que somos culpables, ¿sí o no? Y nos cuesta montones manejar la culpabilidad. Y es por eso que estas palabras del Evangelio, hermanos, son poderosas en nuestra vida. Sí, dígale al diablo y dígale a su mente y dígale a esa persona que le está recordando que usted no vale nada. Dígale, sí, soy pecador, pero soy un pecador que fui declarado inocente. Amén. Somos pecadores justificados, declarados inocentes. En 1 Juan, vamos a ir a 1 Juan, porque la cosa se pone buena, hermanos. Usted dice, uy, ¿de verdad esto será cierto? Que me declaren inocente siendo yo culpable. Ya con solo eso ya bastó, ¿verdad que sí? Estamos listos para salir de la corte, ¿verdad que sí? Claro, ya nos declararon inocentes, ya se acabó el juicio, ya no hay más. ¿Pediríamos algo más? No, hombres, ¿verdad? Pero no, quédese ahí sentadito todavía porque hay más. Amén. Quédese sentadito porque hay más todavía. La cosa se pone aún mejor, pero puede haber algo mejor que se me declaró inocente siendo yo culpable. Se le pone mejor todavía la cosa. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Este juez tremendo ya nos declaró inocentes y dice, ahora vamos a hacer el papeleo completo, porque ahora este culpable me lo quiero llevar para la casa como un hijo adoptado. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Ahora somos hechos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Jehová el Señor es nuestro Padre. No solamente hemos sido declarados inocentes, alabados sea el Señor, sino que ahora somos hijos del juez.
Y hermanos, todo esto de forma totalmente legal. Está inscrito ya. Usted va al registro civil celestial y ahí está Ronald Díaz de Jehová. Amén. Ahí está. Es totalmente legal. Así que somos pecadores, pero somos pecadores justificados. Somos ahora, como dice San Juan, hijos de Dios. Por eso dice Juan, es que me encanta el vocabulario que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¡Wow! Ahora somos hijos de Dios. El pastor Moisés estuvo hablando también de cómo el enemigo nos trae el pasado, ¿verdad? ¿Se recuerda? El domingo pasado, y él decía, el enemigo no le interesa su pasado, lo que le interesa es su futuro. Y viene y le restriega así en la cara su pasado, porque él lo que quiere es destruir su futuro. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice así. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tremenda lista, ¿verdad que sí? Pero luego Pablo sigue hablándole a los corintios y le dice, esto erais algunos. Está señalándoles el pasado, ¿verdad? El pasado de estos corintios que era muy parecido al de nosotros, ¿verdad que sí? Y esto erais algunos. Dice, pero ahora, pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Y note que usa este verbo, se llama, en español se llama pretérito perfecto, o sea, pasado perfecto. Aquí no hay duda, amén. Ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, amén. ¿Lidió el Señor con este pasado, sí o no? ¿Ah? Le hago la pregunta otra vez, ¿lidió el Señor Jesús con este pasado? ¿Sí o no? Claro que sí. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y la cosa linda, hermanos, a la luz de lo que el enemigo viene a hacer en su vida, es que ahora tu pasado se convierte en tu testimonio. Vea qué poderoso es Dios, que puede coger lo malo y lo vuelve bueno. Amén. Y si el enemigo le recuerda el pasado, dígale, te estás embarcando, dígale. Porque mi pasado se convierte en mi testimonio. Para la gloria de Dios. Amén. Amados hermanos, vamos a ir a Efesios capítulo 2 y estamos hablando de identidad. Somos pecadores justificados. Ahora somos hijos de Dios y nuestro pasado se convierte en nuestro testimonio. Alabado sea Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. El sermón de hoy se llama Identidad y Misión. Identidad y misión. Nuestra identidad está pegada a nuestra misión. No podemos separar nuestra identidad de la misión, hermanos. Cuando se trata del tema de la misión, los pastores y los predicadores, y yo estoy aquí para representarlos a ellos y pedirle perdón a todos ustedes, porque hemos aplicado totalmente mal el asunto de la identidad. Hemos hablado de la identidad desde un punto de vista totalmente humano. Hemos hablado de la identidad desde un punto de vista totalmente de realización personal. Uy, lo que Dios quiere empoderarme para yo llegar a ser lo máximo en la vida. Y Dios quiere sacarme del basurero y hay que sacar ese gigante que hay en ti. Y hermanos, por ahí se ha ido el mensaje en las últimas décadas. Y estoy aquí para decir, ese es un mensaje que no es de Dios. Y estoy aquí como predicador y maestro para decir, perdón, ha sido mal enfocado ese mensaje, no debe ir en esa dirección. Y lo vamos a ver a la luz de Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Note que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La palabra de Dios está aquí tomando, amados hermanos, el tema de que usted y yo fuimos hechos. Y no solamente que fuimos hechos, sino que fuimos creados. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Fuimos hechos, fuimos creados. Pero yo quiero que note aquí que dice, en Cristo Jesús. Y les voy a desglosar de qué está hablando Pablo aquí, de cuál creación está hablando Pablo. Porque, y otra vez, ¿por qué se desvió el asunto de la identidad para un desarrollo humano y entonces Dios como un servidor nuestro? Porque no se ha entendido qué fue lo que pasó en nuestra vida. Aquí la Escritura está hablando de una creación y nos dice el propósito de esa creación, dice para buenas obras. Y no solamente dice que es para buenas obras, sino que dice que esas obras ya fueron preparadas de antemano para que nosotros las hagamos. ¿De cuál creación está hablando Pablo aquí? Tenemos que entender, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una primer creación, le vamos a poner así, la primer creación, que es la creación física. Pablo toma este tema en Romanos capítulo 6 y hace una comparación de Cristo y de Adán. Cristo y Adán, ¿me están siguiendo, hermanos? Y habla de una naturaleza que nosotros hemos recibido de Adán. La parte física de nosotros, la parte biológica nos la heredó Adán, somos hijos de Adán, ¿sí o no? Y ellas son hijas de Eva, bien Evas, por cierto. La naturaleza física, biológica de Adán, natural, hermano, la recibimos de Adán. Pero la Biblia habla de otra creación. Y hermanos, déjenme decirles que esto no es lenguaje figurativo, no es lenguaje de una analogía, no es real. Tenemos que enseñar más sobre esto, hermanos, porque hay un secreto tremendo ahí que también donde nos desviamos. Pero la Escritura nos habla ya en el capítulo 3 de San Juan, que viene este maestro de la ley, Nicodemo, un escriba, conocía la ley perfectamente, teólogo pues. Y viene Nicodemo y le dice a Jesús, maestro, dice, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le contesta, tienes que nacer otra vez. Y bueno, Nicodemo, igual que usted y yo, está pensando en la creación natural, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces Nicodemo quiere la vida eterna. Y dice, pero Señor, entonces ¿cómo puedo yo ir al vientre de mi madre otra vez para poder nacer otra vez? Porque Jesús le está diciendo que la manera de la vida eterna es naciendo otra vez. Entonces naturalmente él dice, ¿cómo puedo yo nacer otra vez? Porque yo quiero vida eterna. ¿Cómo puedo yo devolverme, meterme al vientre de mi madre para nacer otra vez? Y el Señor Jesucristo le dice, Nicodemo, no entiendes que lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús no estaba hablando del nacimiento natural, Jesús estaba hablando de otro nacimiento. Jesús no estaba hablando de la creación original, de la parte física. Jesús estaba hablando de otra creación, que la Biblia es clara en eso, amados hermanos. Vamos a San Juan capítulo 1. Que Espíritu Santo ayúdanos por favor aquí. San Juan, sí, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. Note muy bien. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, sígame con cuidado. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿De qué está hablando aquí la palabra, hermanos? De la primera creación, ¿sí o no? Del nacimiento natural, de la creación natural.
Dice, estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay otra creación que tiene que darse, amados hermanos. Y esa creación se dio en su vida el día que usted recibió a Cristo Jesús. El Espíritu Santo, literalmente, esto no es lenguaje de analogía ni simbología, esto es literal, es real. El Espíritu Santo vino sobre nosotros y creó un nuevo ser en nosotros, una nueva creación. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. La palabra aquí que usa la Reina Valera 1960, hermanos, usa la palabra criatura. Nueva criatura es. En el griego original dice nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A veces pensamos y decimos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero no pareciera que las cosas viejas pasaron. Hermano, no está hablando de su conducta. Esto es un tema de creación. ¿Me está siguiendo? Es un tema de creación. Las cosas viejas, la creación vieja pasó. Aquí ahora es una nueva creación. Un nuevo ser nació en nosotros, hermanos, una nueva creación. Y es lo que Pablo está hablando aquí en Efesios 2:10. En la carta a los Colosenses, que no vamos a ir ahí, pero déjeme contarle, a Pablo toma este tema, este mismo tema, y Pablo empieza a hablar de esas dos naturalezas que hay en nosotros, ¿se recuerda? Donde Pablo le dice, él habla del viejo hombre, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, despójense, es el que nos heredó Adán, esa es la naturaleza física, hermanos, y dice, vístanse de este nuevo hombre, de esta nueva creación. ¿Cuántos de ustedes pasan en esta lucha continua de esta creación nueva que Dios hizo en usted, que se llama hijo e hija de Dios, y la naturaleza adámica? ¿Cuántos viven una lucha diaria en esto? Y nos sentimos jalados de uno y de otro, ¿sí o no? Como cuando yo estaba jovencillo, ¿verdad? Y las chiquillas se peleaban por mí. Y recuerdo, ¿verdad? Que una me agarraba de una mano y otra de otra. Y entonces una decía, no, es mío. Y la otra decía, no, es mío. Y ahí estaba yo siendo estirado a los dos lados. Y me recuerdo que yo volví a ver así a la izquierda y yo, está muy feilla, decía yo. Esa sí está guapa. Entonces, cuando me jalaba la de este lado, yo decía, te reprendo, Satanás. Y cuando me jalaba la de este lado, yo decía, sea hecha tu voluntad, Señor. Nos sentimos jalados, ¿sí o no, hermanos? Día a día, ¿sí o no? Por esta nueva creación que quiere más de Dios, que quiere ser llena del Espíritu Santo, que quiere involucrarse en la misión de Dios, amén. Y nos sentimos jalados por esta vieja naturaleza adámica que dice, no, entréguese a esto, otro. Estamos en esa lucha diaria, lo que habla San Pablo en Colosenses. Despójense del viejo hombre, vístanse del nuevo. Pero la gran realidad, mi amado hermano, volviendo a Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está hablando de la nueva creación, mi amado hermano. Está hablando de la nueva creación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y lo hago ahora sí, amado hermano, para buenas obras. No para que usted saque el gigante que hay en usted y le vaya bien en todo y sea usted un conquistador. Todo esto se puede hacer en el Señor también, esto no es pecado. Pero me refiero que ese no es el tema bíblico. Amén. Sino para buenas obras. Y hermanos amados, dice que ya Dios preparó estas buenas obras de antemano. Usted y yo, hermanos, nuestra identidad, nuestro ser está totalmente ligado a la misión de Dios.
el ser humano se siente la persona más realizada. Si lo que usted anda buscando es realización, por eso es, hermanos, que el ser humano alcanza cosas, ¿verdad? Y llega a ser lo que quiso ser y lo que sus papás le dijeron y para lo que él fue creado, ¿verdad? Ya inclinado a hacer. Y llegan, y hermanos, nunca se sacía el ser humano. Porque la única realización está cuando usted entiende que su identidad está pegada a la misión y al corazón de Dios. Y entonces sí, ahora usted es un abogado, pero para la gloria de Dios. Ahora usted es un doctor para la gloria de Dios. Ahora usted es un albañil para la gloria de Dios. Usted es un ama de casa para la gloria de Dios. Usted es un estudiante para la gloria de Dios. Usted es un taxista para la gloria de Dios. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? La realización solamente se consigue cuando yo pego mi identidad con la misión de Dios. Tengo un pastor amigo, es más que amigo, es muy amigo, pero es autoridad sobre nosotros en la organización nuestra. Y él es muy famoso, tiene muchos años ya, da charlas en muchas áreas y es experto en política y negocios, economía. Y él da seminarios, se ha dado seminarios por años para gente de negocios. Y entonces él, el primer día todas estas conferencias son dadas en hoteles y salones finísimos y la gente que llega en unos carrazos y toda la cosa, ¿verdad? Gente de negocios. Y entonces él arranca la charla con una pregunta, hermanos. Y a mí me ha tocado viajar con él en varios países de traductor de él. Entonces a mí hasta que se me cae la cara. El primer día que lo hizo yo no sabía lo que iba a hacer. Ya después ya yo sabía, ¿verdad? Pero él arranca las charlas de él de negocios con gente de negocios de esta manera, con una pregunta, y hace esta pregunta. ¿Cuántos de los que vinieron aquí hoy vinieron a este seminario porque quieren que Dios se involucre en su negocio? ¿Ah? Y todo el mundo dice, amén, claro que sí. ¿Quién no quiere que Dios se involucre en su negocio? ¿Quién no quiere que Dios se involucre en su familia? ¿Quién no quiere que Dios se involucre en su vida? ¿Verdad? Amén, dicen todos. Y viene la otra frase después, ¿verdad? Y dice, pues se equivocaron de lugar, dice. Usted vino con esa intención aquí, se equivocó, y se lo digo de entrada nomás. Si usted vino aquí porque usted quiere que Dios se involucre en su negocio, se equivocó de conferencia. Porque esta conferencia se trata de que Dios quiere que usted se interese y se involucre en el negocio de Él, no Dios en el negocio suyo. Y amados hermanos, este es el evangelio que nos han vendido, y por eso tengo que pedir perdón en nombre de todos los pastores y maestros, hermanos amados, porque no se trata de Dios involucrarse en nuestra vida, en nuestra misión, en nuestro negocio. Se trata de nosotros involucrados en el negocio de Dios, en la misión de Dios. Nuestra identidad está pegada a la misión de Dios, y eso es realización, mi amado hermano. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber cuáles son estas buenas obras que Dios preparó de antemano? Bueno, hermanos, las obras que Dios ya preparó para mí están pegadas totalmente al corazón de Dios, a la misión de Él. Entonces nada más lo que tengo que descubrir es cuál es la misión de Él. El hermano Denis Pico, este mismo hermano que les cuento, él luego les enseña a esta gente y les dice, como son gente de negocios, les dice, ¿sabe cuál es el negocio de Dios? El negocio de Dios son las almas. El negocio de Dios son las personas. Dios quiere salvar a la gente. Este es el negocio de Dios. Y lo podemos ver, hermanos, en la persona misma de Jesús. Por eso vamos a ir a Mateo capítulo 9. Vamos a descubrir cuáles son estas buenas obras mirando a la vida de Jesús. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Déjeme contarle, lo tengo aquí en mis notas, pero déjeme contarle nada más. Vamos a quedarnos aquí en Mateo 9. Pero en Juan 14, el Señor estaba hablando con los discípulos y les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces Felipe, uno de los discípulos, le dice al Señor,
Señor, muéstranos al Padre y me basta. Recuerda que Moisés en un momento dado quiso ver a Dios también. Le enseña que a Dios nadie lo puede ver. ¿Me está escuchando esto? Así dice la Biblia, que a Dios nadie lo puede ver. Aún más, la Escritura hablando de la identidad de Dios, de su ente, la Biblia dice que Dios mora en una luz inaccesible. Y Dios le dice a Moisés, nadie me ha visto que haya quedado vivo. Y aquí está Felipe diciéndole al Señor Jesucristo, muéstrenos al Padre y nos basta. De viaje vivillo, ¿verdad? Casi nada, el Padre nada más quiere ver. Y entonces Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices que quieres ver al Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Jesús nos ejemplifica, nos muestra, nos demuestra el corazón de Dios. El corazón de Dios, hermanos, está ligado a la misión de Dios. Y la vemos tipificada aquí en este pasaje de Mateo capítulo 9, versículos 35 al 37. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, esa era la misión que Jesús vino. Ahora Jesús dice que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Lo que Jesús andaba haciendo es lo que el corazón de Dios quería que hiciera. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que andar haciendo. Eso es lo que usted y yo tenemos que andar haciendo. Dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, o sea, las ciudades, lugares muy poblados, y las aldeas, pueblitos. Y andaba enseñando en las sinagogas, andaba predicando el evangelio. La palabra evangelio ya sabemos que significa buenas noticias. ¿Necesita la gente buenas noticias, hermano? ¿Necesitan a Canal 7, Canal 11, Canal todos estos? ¿O necesitan buenas noticias? Dice que Jesús andaba predicando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y todo. ¿Conoce usted a alguien que está enfermo? ¿Mentalmente? ¿Emocionalmente? ¿Físicamente? ¿Ah? Hermanos, es en eso que tenemos que andar ocupados todos los días. Pero como los predicadores nos dijeron, es que Dios lo que quiere es servirlo a usted y levantarlo a usted y darle a usted y usted para arriba y usted para abajo, no estamos involucrados en la misión de Dios. Dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiero contarles aquí en privado a ustedes, hermanos, que este versículo 36 fue el que inspiró este sermón. Paso muy constante meditando en las cosas que suceden y lo que Dios quiere hacer y todo. Y el Espíritu Santo me trajo este versículo 36. Y que dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y me dice el Espíritu Santo, me hace una pregunta el Señor y me dice, ¿cómo estás viendo a las multitudes de hoy? Porque no es cierto, hermanos, que nos tocó vivir una época muy dura y muy difícil, donde ha crecido el pecado exageradamente, ¿sí o no, hermano? La inmoralidad. ¿Cómo nos imaginábamos siquiera que en aulas de escuela se le diera a los niños y se les provocara al sexo, y no solamente al sexo normal y corriente, sino a todo tipo de sexo? Donde se le está diciendo a los niños, inclusive ustedes tienen que tocarse de sus partes, sus genitales, y tienen que empezar a experimentar placer. Y cochinadas como esas, hermanos, desde un aula avalado por un ministerio de educación, de feria, ¿verdad? Y todo este pecado que nos rodea, hermanos, toda esta maldad, toda esta inmoralidad, toda esta perversión, toda esta corrupción que nos rodea, ¿sí o no, hermanos? Y el Espíritu Santo me trae este versículo y me dice, ¿cómo ves a las multitudes? ¿Cómo las vemos, hermanos? ¿Las vemos con el corazón de Dios?
o las vemos desde nuestra perspectiva religiosa y de super santos, como aquel que estaba orándole al Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, son historias que cuenta Jesús. Hay que tener cuidado con las historias que cuenta Jesús, hermanos. Y dice que un hombre vino a orar y decía: oh Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador, yo no soy ladrón como el vecino de la par, yo no ando con la vieja del otro como el compañero mío de trabajo. Y ahí estaba justificándose. Dice que oraba para sí, o sea, no estaba orándole al Señor, estaba exaltándose a él. Este es Jesús contando la historia. Y luego dice que llegó otro ahí, dice que no quiere ni acercarse. Y bajó la cabeza y dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién bajó justificado primero? Mis amados hermanos, ¿cómo estamos viendo las multitudes nosotros? Desde una perspectiva de justos religiosos. Uy, ahí están los pecadores. Señor, sácame este trabajo porque aquí solo hay paganos. Transpórtame a una empresa de puros cristianos donde pasen orando y con las manos levantadas todo el día. Usted lo que quiere es un culto eterno, entonces. Porque hay que trabajar, hermano. Usted no puede estar en una empresa donde se levanten las manos todo el día adorando a Dios. Hay que trabajar, ¿verdad? Ay, Señor, sácame de este vecindario lleno de drogadicción y de traficantes, Padre. Transpórtame a Romsey o algo así. Que igual está lleno de pecadores y traficantes, hermanos. Bajémonos de esa nube. Amén. O estamos viendo a las multitudes como las ve el Señor. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Hermanos, compasión lo que significa es que vemos algo y tenemos que hacer algo por eso. Usted sabe que usted tiene compasión cuando usted ve una situación, usted dice: tengo que hacer algo. Que sea orar, hermanos. Y eso no lo digo en vacilón, aunque sea orar. Tengo que hacer algo por esto. Como aquella famosa otra historia, es que las historias del Señor son tremendas, ¿verdad? De aquel hombre que cayó herido en el camino, que lo robaron, que lo golpearon, que le robaron todo, y ahí está tirado, ¿verdad? Y entonces dice el Señor que pasó un sacerdote, dice que viéndolo, no dice que no lo vio, dice que vio. Eso es lo peor de aquí, fue que lo vio, hermano. Si no lo hubiera visto, se salva. La tirada fue que lo vio. Y dice, y viéndolo, pasó de lejos. Y dice que pasó un levita y viéndolo, pasó de lejos. Pero dice que pasó un samaritano y dice que fue movido a compasión. No puedo ver algo sin hacer algo. Y dice que se bajó del caballo, que fue, le echó vino en las heridas, lo vendó, lo montó en el caballo, lo llevó al mesón, lo cuidó toda la noche. Ya tenía que hacer su diligencia, tiene que irse, pero dice: mira, aquí te pago todo, por favor, cuídamelo. Y cuando regrese, si gastaste algo más, te lo voy a pagar. En otras palabras, iba a regresar para saber cómo iba a estar. Amén. ¿Se da cuenta todo el cuadro aquí, mi amado hermano? Y el Espíritu Santo sigue preguntándonos: ¿cómo miras las multitudes? ¿Cómo ves a esos compañeros y compañeras de trabajo pecaminosos, paganos, entregados al mal? ¿Los ves y pasas de lejos? Hermanos, Jesucristo nos revela aquí el corazón del Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Dice que las ve, dice que tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor mira a esos paganos terribles, compañeros, amigos suyos y vecinos y familiares también, como ovejas que no tienen pastor. Mi amado hermano, usted sí tiene pastor, alabado sea el Señor. Usted fue una oveja sin pastor, pero ahora tiene pastor. El Señor Jesús es su pastor. Usted no cabe en esta categoría, pero su amigo, su compañero sí. Anda disperso, anda desamparado,
como alguien, como una oveja que no tiene pastor. Y luego la reacción del Señor, yo lo sigo, yo sigo al Señor paso a paso, ¿verdad? Yo quiero saber qué va a decir Jesús ahora. Él llega y me toca el corazón, me recuerda este versículo, el versículo viene a mi corazón, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué va a decir Jesús ahora? ¿Qué va a decir? Y entonces me lleva al 37. Dice, entonces dijo a sus discípulos, miren la reacción de Jesús. Dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mis amados hermanos, nos hemos llenado tanto de pesimismo los cristianos ante esta cultura progre que nos tocó vivir, ante esta realidad que sí es dolorosa, que nos ha tocado vivir. Nos hemos llenado de pesimismo, hermanos. Y hemos dicho, uy, qué terrible esto, qué terrible lo otro, y aquello, y lo del más allá. Y nos hemos metido en unas quejas, hermanos, y nos hemos llenado de negatividad, y nos hemos enclaustrado, y nos hemos apartado, y nos hemos aislado, y usamos las redes sociales para estar tirando, y tirando, y tirando, y tirando. Y el diablo ha logrado desviarnos del corazón y la misión de Dios. Amén. Pero note lo que dijo Jesús. Cuando Él vio a la multitud y no solamente tuvo compasión, las vio como ovejas dispersas y todo esto, sino que empezó el Señor a decir, wow, como un cafetalero, ¿verdad? Como un cafetalero que llega a su cafetal y ve todas aquellas matas, ¿verdad? Y dice, y las ve rojas, 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 ¿ah? ¿Qué significa un montón de matas rojas, 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 rojas? ¿Qué significa? A ver, hermanos, ¿ah? ¿Que la cosecha qué? ¿Que la cosecha qué? ¿Y qué más? ¿La cosecha qué está? Está buena. ¿Amén? Ah, y una sonrisa. Ay, yo me imagino cómo va a venir la plata ahora porque la cosecha está buena. Hermanos, nosotros hemos visto a los muchos pecadores, el pecado habiendo crecido tanto y la maldad y la inmoralidad, y hemos dicho, sálvanos, Señor. Que venga el rapto mañana. Llévanos ya, Señor. Y mientras nosotros decimos eso, el Señor Jesús está diciendo, abra los ojos, porque la cosecha está buena. Amén. La cosecha está buena. Y nosotros hemos dicho, y yo he dicho, qué mal que estamos, qué sociedad más terrible. No, aquí hay un problema de pecado. La sociedad está deteriorada, qué terrible. Y estamos diciendo que el problema es la mucha pecaminosidad. Vamos a ver dónde coloca el Señor Jesús el problema. ¿Ah? ¿Me quieren seguir? Dice, la mies es mucha, una visión totalmente diferente a la nuestra. Dice, mas los obreros, pocos. Jesús, en otras palabras, en dos platos, si quiere que se lo diga, así está diciendo, mis hijitos amados, el problema no son los muchos pecadores, el problema son los pocos obreros. El problema no es que estamos plagados de pecadores, esa parte está buena. ¿Por qué está buena esa parte? Porque es una cosecha de almas. Amén. Así que el problema aquí no son los muchos pecadores, el problema es que no tengo obreros para recoger esta cosecha. Y ahí es donde hay otro pasaje poderosísimo, hermanos, que está en Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice la palabra de Dios, hermano, es que esto es palabra de Dios. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Más poderoso es Dios que cualquier demonio, mis amados hermanos. Más poderoso es el reino de Dios que cualquier cultura progre. Porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Porque el amor de Dios es más poderoso que cualquier obra del enemigo. Amén. Necesitamos ver como Dios ve. Y entonces el Señor no lo dejó ahí, sino que en el versículo 38 dice, nos da la solución. Dice, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, mi amado hermano, a cambiar nuestra actitud
en este mundo y época que nos tocó vivir. Amén. Y tener el corazón de Dios, llenarnos de la misión de Dios. Nuestra identidad va pegada de la misión de Dios. Y la misión de Dios es salvar a los pecadores. Y aquí el problema son pocos obreros, pero la iglesia del Rey decimos: presente Señor, cuenta con nosotros para que se multipliquen los obreros. Padre, en el nombre de Jesús oramos y clamamos a ti. Que tu Santo Espíritu tome esta palabra, Señor, nos toque hasta lo más profundo, bote nosotros barreras mentales, patrones mentales, escamas de nuestros ojos caigan ahora mismo, Señor, y empecemos a ver nuestro alrededor, las personas con las que vivimos diariamente, compañeros, trabajo, estudio, vecinos, familiares, lo que sea, con el corazón tuyo, y seamos llenos de compasión y tengamos una palabra, un servicio, una oración por ellos, y que la iglesia del Rey nos convirtamos en cosechadores del reino, en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por donar a nuestro ministerio. Que Dios le bendiga grandemente. Mi oración es que haya prosperidad en sus finanzas, que haya sobreabundancia y que todo el trabajo de sus manos sea prosperado. Cuando usted dona a nuestro ministerio, nos da la oportunidad de seguir hablando de las buenas noticias a todos aquellos que necesitan conocer a Jesús. Una vez más, muchas gracias y que Dios les bendiga.